Hoy en el canal retomamos nuestra serie de vídeos dedicados a estadios de fútbol míticos. Nos desplazamos a Bélgica, más concretamente a la ciudad de Lieja, en el sur de Bélgica, en la región de Valonia, para presentarles la historia y las características del mítico estadio Esclassan, la casa del mítico club Standard de Lieja. Así que, bienvenido a Bélgica, bienvenido a Liège, bem-vindos a casa. Lieja, Bélgica, la tercera ciudad más importante del país por población y la capital industrial de la región de Valonia, situada al sureste del país, en el valle del río Mosa, en la confluencia con los ríos Ourthe y Vesdre. En un valle encajado se sitúa la histórica ciudad de Lieja. Aquí lo tienen. La aglomeración de Lieja forma uno de los paisajes industriales más importantes de Europa, más históricos. Y es que aquí, concretamente en la vecina ciudad de Seraing, nació la industria siderúrgica moderna en el continente europeo. John Cockerill estableció el primer alto horno que funcionaba con coke en 1823. Pero esa es otra historia que le contaremos en otro vídeo. Lieja es, sin duda, una de las capitales siderúrgicas de Europa. La siderurgia, la metalurgia, fabricación de maquinaria, de material ferroviario y, sobre todo, por lo que Lieja fue más conocida, la fabricación de armas, fusiles, escopetas, pistolas, revólveres. Lieja era la ciudad armera de Europa por excelencia. Permítanos presentarles algún panorama urbano actual de la ciudad de Lieja. Como hemos dicho, Lieja está atravesada por el río Mosa, en un valle estrecho que se encaja entre los planaltos, entre las mesetas de la Esbaya al norte. Ello hace que su casco urbano sea muy denso, como pueden ver en estas imágenes. El río Mosa forma su eje más importante. Es el corazón de la ciudad, con sus dos brazos. Elementos del paisaje urbano de Lieja característicos son la Plaza Lambert y, por supuesto, la montaña de Bueren. Ninguna visita a Lieja está completa sin la escalada, sin la ascensión a esta montaña de Bueren. Lo tienen aquí, esta inmensa escadería que sube hacia el planalto, hacia las zonas altas de Lieja, la zona de Rocourt, hacia el norte. Y claro está, en los tiempos que corren, indispensable es un selfie con el panorama urbano de Lieja al fondo. Esta es una imagen satelital actual de la periferia suroeste de Lieja. Pueden ver el río Mosa y pueden ver el límite de Lieja con la vecina ciudad de Seraing. Lo hemos marcado aquí, el distrito de Esclassan, al norte del río Mosa, perteneciente a Lieja, y al sur del río Mosa encontramos el antiguo municipio de Ougry y Seraing, zonas industriales por excelencia. Los paisajes de la industria siderúrgica, metalúrgica y de la minería del carbón, y también de la industria del cristal y de la industria química
les encontramos aquí. Hemos señalado también aquí la ubicación del estadio de Sklasán, que vamos a presentar hoy. Y también el histórico estadio de Paré, la casa del Sereny, que les presentaremos en un vídeo próximo. Ambos estadios, como pueden comprobar, se ubican a poca distancia uno de otro. Este es el famoso puente de Ugrí y la histórica acería de la casa Cockerill, posteriormente Cockerill Sambre, que actualmente está sin uso. Una de las más importantes de Bélgica y de Europa. Ugrí, esta antigua villa industrial, hoy en día parte de su territorio se ha anexionado al municipio de Sereny, vecino. Ven aquí imágenes actuales de Ugrí, la iglesia de Santa Teresa y algunas de sus calles. Calles con un marcado acento industrial, antiguas factorías. Aquí en Ugrí, como pueden ver, en primer término tenemos la inmensa acería de Cockerill Sambre. Y como pueden ver, al otro lado del río Mosa, al otro lado del puente de Ugrí, vemos ya el mítico estadio de Sklasán, la casa del Standard de Lieja. Les ofrecemos más imágenes actuales de esta histórica acería que está en desuso, a la espera de decidir qué se hace con ella, si se la restaura como museo. Estas son las naves en las que se producía coque, ya en el término de Sereny. Al fondo, al norte, pueden ver el estadio del Standard y las antiguas instalaciones de Cockerill al otro lado del río. Más imágenes. Pueden observar la ubicación de este estadio de Sklasán entre un paisaje industrial de los más imponentes de Europa. Pueden ver el Valle del Mosa aquí, cómo se ha encajado. Al fondo ven la meseta de la Esbaya, el planalto de la Esbaya. Y después de ver estos paisajes industriales, aquí tenemos una imagen actual del estadio de Sklasán, a orillas del Mosa. El estadio de Sklasán es la casa del club Royal Standard de Liège, uno de los más históricos del campeonato belga y también, ¿por qué no decirlo?, del fútbol europeo. Fundado en 1898. Tienen aquí su palmarés resumido: 10 campeonatos de liga y 8 tazas de Bélgica. A nivel de competiciones europeas, sus participaciones más destacadas fueron semifinalista en la Copa de Europa en 1962, eliminado por el Real Madrid, y finalista de la Tasa das Tasas de la Recopa Europea en 1982, vencido por el Barcelona. Aquí tienen una imagen del Standard de Liège de principios de los años 70. Fue su época más brillante, años 70, años 80, varias veces campeón de liga, sobre todo a principios de los años 80. Aquí tienen esta imagen del Standard a principios de los 80, un equipo bastante reconocible
con jugadores importantes. Seguramente habrán reconocido a algunos de ellos. Si no, les ayudamos con esta otra imagen. Aquí tienen una formación típica del estándar del año 1982-83. Pueden reconocer a Eric Gerets, el sempiterno defensa derecho de la selección belga, a Tajamata, el delantero submoluqueño, a Ari Han, un internacional holandés, a Meus, defensa internacional con Bélgica, y sobre todo el guardarredes, el portero Michel Prudhomme. Muchos benfiquistas le habrán reconocido, y es que Michel Prudhomme defendió las balizas del Benfica a finales de los años 80. Aquí tienen algunos cromos de estos jugadores que hemos comentado. Eric Gerets, el lateral derecho, o como hemos comentado, Michel Prudhomme. De hecho, existe una relación curiosa entre el estándar de Lieja y el fútbol portugués, en el sentido de que muchos jugadores portugueses actuaron en el estándar de Lieja. Se los vamos a recordar. Aquí tenemos al pionero, a Luis Norton de Matos, que actuó en el estándar a finales de los años 70. Delantero que actuó en el Atlético y en el Belenenses. Tras su paso por el estándar regresó a Portugal, disputando los últimos años de su carrera en el Portimonense. También pasó por el estándar Jorge Costa, el defensa internacional portugués del Fútbol Club de Porto, desgraciadamente fallecido hace poco tiempo. También pasó por el estándar Sergio Conceição, el extremo derecho internacional con Portugal del Fútbol Club de Porto y actualmente un cotizado entrenador. Y también más recientemente Orlando Sá, un jugador que actuó en el Sporting de Braga, delantero centro. Esta relación de el estándar de Lieja con el fútbol portugués también fue en sentido inverso. Ya hemos comentado el caso de Michel Prudhomme, que jugó muchos años en el Benfica, y también jugó en el Benfica este jugador del estándar, Axel Witsel, más recientemente. Y bien, llega el momento de ver imágenes pasadas y presentes del mítico estadio de Esclasán. Esta es una imagen muy antigua, una postal muy antigua. Vemos un dato interesante. La postal nos titula el estándar, pero no pone Lieja, pone Hongrie, y eso nos indica que en aquellas fechas, a principios del siglo XX, el territorio en el que se engloba hoy en día el estadio, la zona de Esclasán, debía pertenecer al municipio de Hongrie. Posteriormente esta parte del municipio sería anexionada por Lieja. Observamos también en el fondo, en el topo norte, una curiosa montaña, un curioso montículo. Eso es un terril. ¿Qué es un terril? Bueno, un terril es el resultado de la excavación de las minas de carbón. Cuando en una mina de carbón se extrae la tierra para excavar las galerías, esta tierra se va amontonando en el exterior y al final acaba formando una especie de montículo o montaña artificial. Es lo que se llama un terril. Pues bien, la historia dice que este terril era famoso porque en décadas antiguas, en décadas pasadas, la gente se agolpaba en lo alto de este terril
para ver los encuentros de fútbol gratis, de borla, sin tener que pasar por taquilla. Era el mítico Terril de Esclasán. Vemos aquí otra imagen antigua, la tribuna a la izquierda, la general también cubierta, y al fondo, en el topo norte, el inicio del Terril ya comentado. Esta imagen es un poco posterior, calculo sería de los años 60. Como pueden ver, el paisaje que se disfrutaba desde el estadio era imponente. Era la acería de la Cockerill, en Augrí. Un paisaje industrial puro. Una imagen de un partido del Standard con el estadio Esclasán absolutamente lleno, abarrotado de público. Y es que este estadio era conocido con el nombre de El Infierno de Esclasán, por la pasión que ponían los adeptos, los seguidores del Standard de Liège. Imágenes más modernas, de los años 80, de uno de los fondos en el que se creó esta bancada cubierta, una imagen también de esa época, de la tribuna. Y aquí tenemos una imagen de 1966, una imagen bellísima de este estadio de Esclasán, tomada, como pueden apreciar, desde el Terril que les comentamos, desde lo alto del Terril. Se puede observar al fondo el río Mosa y las acerías de la Cockerill en Augrí, en funcionamiento. Observen las chimeneas echando humo, en plena actividad. Esto es un día de encuentro, un día de partido. Observen la cantidad de vehículos que estaban en el parking y también los sistemas de transporte público, concretamente el tranvía, el eléctrico, con composiciones de 9 unidades para transportar a los fans, a los hinchas, hasta este estadio de Esclasán, el infierno de Esclasán. Bien, hay que decir que este estadio, tal como le conocemos en estas fotografías, ya no existe. Fue remodelado a finales de la década de 1990, con motivo de la celebración en Bélgica y Países Bajos de la Euro 2000 de fútbol. Sin embargo, esta remodelación dejó al nuevo estadio, que se le suele llamar también el estadio de Esclasán, aunque oficialmente lleva el título de Marcel Dufras, en el mismo lugar. Fue una remodelación. Aquí lo tenemos, una imagen actual del estadio de Esclasán, a orillas del río Mosa. Tenemos una imagen aérea y, como decimos, esta remodelación consistió en elevar las bancadas y hacer una cubrición, no total como pueden ver, porque hay una parte, una tribuna, que queda sin cerrar. Lo tienen aquí. El estadio está cubierto en sus 3/4 partes, con 3 anillos de bancada. El último anillo, el tercer anel, es el que cubre toda la largura del estadio, las 3 esquinas. Sin embargo, como ven, existen 2 esquinas abiertas. Lo pueden ver aquí. Y la razón la pueden entender. Es la existencia de esta estrada, de esta carretera, que era imposible de eliminar para poder cerrar todo el estadio. En la actualidad, con todos los lugares sentados, la capacidad de este estadio es de 27.000 espectadores. Seguimos viendo imágenes del actual estadio de Esclasán. Han pasado los años
pero conserva esa categoría de infierno desclasado por la pasión de los adeptos del Standard de Liège. Hay que decir que el Standard de Liège en las últimas décadas tiene equipos menos potentes. De hecho, en la actualidad, en las últimas temporadas, está luchando por no descender a la segunda división belga. Sin embargo, el estadio se llena domingo tras domingo, con multitud de fans que incluso vienen de otras ciudades de Bélgica y antaño incluso desde Alemania, desde zonas vecinas de la frontera alemana como Aquisgrán, venían aficionados al fútbol a presenciar los encuentros del Standard de Liège. Aquí tienen ya el estadio desde la Rúa, la entrada a una de las tribunas, y penetramos ya en el interior. Estas son imágenes de un encuentro contra el Brujas en el año 2023. Observen los 3 niveles de bancadas, completamente llenos. Aquí lo tienen. Observen que la última bancada, el tercer anillo, los fans se denominan el Terril, en homenaje a esa historia que les hemos contado. Esta es una imagen de la tribuna del estadio Desclassan, en Liège, que les hemos contado hoy y que esperamos haya sido de su agrado. En el próximo episodio nos moveremos apenas un par de kilómetros hacia el oeste. Llegaremos a la ciudad de Seraing para presentarles el histórico estadio de Paris. Hasta entonces, gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.